Buenos días, mis queridos amigos. Ahora les traigo la partida de Pillsbury contra Mason, la cual es un ejemplo clásico donde las blancas controlan la columna E, mientras que las negras no consiguen realizar el avance C5. Pillsbury fija el peón E de forma que no pueda moverse y procede entonces a atacarlo con más piezas de las que las negras pueden incorporar a la defensa. El peón, por supuesto, cae, y las blancas prosiguen con el control de la vital columna E, llevando el juego hasta el final, donde el proceso ganador parece fácil. Partida número 17, Harry Nelson Pillsbury contra James Mason, jugada en Hastings, Inglaterra, 1895. La apertura es el Eco 2 D53, gambito de dama rehusado. D4. Las blancas abren el juego con una de las primeras jugadas posibles, más fuertes, por las siguientes razones. El peón D ocupa una importante casilla en el centro y ataca dos valiosos puntos, E5 y C5. El control de estas casillas impide que las piezas enemigas puedan situarse en ellas. La dama y el alfil de casillas negras pueden ahora dejar la primera fila gracias a las vías abiertas por el avance del peón. El rey está a salvo de uno de los ataques por sorpresa que se producen en las aperturas de peón de rey, por ejemplo, cuando las negras desarrollan su alfil de F8 por E5, sacrificándolo por el peón de F2 para obligar al rey blanco a salir a espacio abierto y someterlo a un asalto por parte de las demás piezas. D5. Las negras igualan la presión sobre el centro, impiden que las blancas prosigan con E4 y también disponen para la acción a dos de sus piezas. C4. Esta jugada es, al mismo tiempo, una amenaza y un sacrificio. La amenaza es de tipo posicional, C por D5, ya que después de dama por D5, caballo C3 atacaría a la dama negra dominando el centro. El sacrificio de peón tiene propósito de desplazar el peón D negro de su excelente posición central. Esta oferta, sin embargo, a diferencia del gambito de rey, no implica riesgo alguno. Las blancas recuperan fácilmente el peón, manteniendo la ventaja porque, en realidad, se trata de un canje de peón lateral por otro central. La clave de jugar C4 tan pronto radica en que plantea una lucha inmediata por el centro, sin poner en peligro la seguridad del rey. También hay otro propósito de carácter estratégico. Antes o después debe producirse un cambio de peones, cuya consecuencia será la apertura de la columna E, cuyo dominio es de capital importancia en el gambito de dama. Normalmente las blancas tratan de apoderarse de ella, situando su dama en C2 y desarrollando la torre por el flanco de C1. El control de la columna E y de la casilla C5 equivale al control de la partida. Tan importante significación tiene el dominio de la casilla C5, que instalar en ella una pieza sólidamente protegida prácticamente garantiza un absoluto control del juego negro. E6. Las negras defienden su peón central con otro peón. No se molestan en capturar D por C4, ya que eso significaría entregar el centro para ganar un peón ficticio. Las blancas, en tal caso, continuarían con caballo F3,
para impedir E5, E3 y alfil por C4. Defender el peón D con caballo F6 es flojo. Las blancas continuarían con C por D5 y las negras tendrían que retomar con una pieza, digamos dama por D5, y después de caballo C3 expulsaría a la dama del centro. Mientras que caballo por D5 permitiría a las blancas apoderarse por completo del centro con E4, rechazando de paso el caballo enemigo. Con la que se jugó, las negras se disponen a responder a C por D5 con E por D5, manteniendo un peón en la casilla D5. Caballo C3. Una recomendable jugada de desarrollo, ya que sitúa, sin perder tiempo, una pieza menor en su casilla más útil de apertura. El caballo apunta a la casilla E4 y añade presión al peón de E sobre el peón negro de E5. Caballo C3. Una recomendable jugada de desarrollo, ya que sitúa sin pérdida de tiempo una pieza menor en su casilla más útil de apertura. El caballo apunta a E4 y añade presión a la del peón E sobre el peón negro de D5. Alfil G5. Una jugada muy eficaz, ya que combina el rápido desarrollo de una pieza con amenaza. Esta consiste en C por D5, E por D5, alfil por F6, G por F6. O bien dama por F6, caballo por D5, las blancas ganan un peón y queda rota la estructura de peones negros en el flanco del rey. Hasta ahora, los movimientos de apertura se habían practicado antes por diversos jugadores, pero Pillsbury fue el primero en apreciar sus posibilidades ganadoras. Imaginó una salida de alfil. Muchos maestros desarrollaban su alfil tranquilamente de dama por F4, como una especie de Ruy López en el otro lado del tablero. Con esta particular secuencia de jugadas que él perfeccionó y popularizó, consiguió algunas notables victorias, en especial en su debut internacional en el torneo de Hastings en 1895. En esta partida le vemos aplicando la enorme fuerza del gambito de dama para aplastar a un oponente que no está familiarizado con sus sutilezas y que opone una defensa que dista de ser impecable. Lo cierto es que vence a Mason como si fuera un niño, en palabras de Marshall. Alfil E7. El mero hecho de desarrollar el alfil del rey a cualquier sitio favorece el progreso de las negras, ya que se despejan las bodegas para un rápido enroque. En E7, el alfil queda bien situado para la defensa y, llegado el caso, puede trasladarse rápidamente a una posición más agresiva. Por otra parte, el caballo se desclava, neutralizándose la amenaza blanca. Caballo F3. En las aperturas de peón de dama, la tarea del caballo de rey blanco consiste en controlar y, a veces, ocupar el puesto avanzado E5. De hecho, el salto del caballo a esa casilla, sólidamente apoyado por los peones D y F, es el motivo que más tarde llegaría a conocerse como ataque Pillsbury, un asalto tremendamente efectivo al flanco de rey. B6. A primera vista, esta parece una forma sencilla y natural de desarrollar el alfil de C8, encerrado en su casilla de origen por el peón de E6. Requirió muchos años y muchas derrotas a las negras descubrir que un temprano fianchetto del alfil de dama no era la mejor solución al problema del desarrollo del mismo. Tras numerosas tentativas y errores, se descubrió una razonable defensa, que consiste en jugar D por C4 en una primera fase, seguido de la preparación de un ataque al peón D blanco con C5
o E5. La primera de estas jugadas, E5, tiene como objetivo la lucha por el control del centro, abrir la columna E y en general liberarse de una posición tan restringida. La agresión en E5 es para neutralizar el control del peón D sobre el punto E5 y de paso abrir una diagonal para el alfil de C8. En resumen, las negras deben plantear primero la lucha por el centro antes de pensar en el desarrollo del alfil. Resulta de vital importancia que antes o después las negras jueguen C5. La jugada ataca el peón de blanco, crea tensión en el centro, abre la columna E para sus propias piezas mayores y libera el atasco del flanco de dama. No realizar dicha jugada significa permitir que las blancas se adueñen de la columna E y de la casilla C5. Si las blancas consiguen situar una pieza en tal casilla, ejercerá una enorme presión sobre toda la posición negra, y este factor puede bastar por sí solo para que las negras lleguen a una posición perdida. E3. Las blancas refuerzan su centro y abren un camino para su alfil de F1. Alfil B7. Las negras completan el desarrollo del fianchetto de su alfil de C8. Torre C1. La torre se apresura a ocupar la importante columna C. Ahora solo está parcialmente abierta, pero un cambio de peones despejará la columna, acentuando la fuerza de la torre a lo largo. D por C4. Las negras esperan normalmente a que las blancas hayan desarrollado su alfil de F1 para realizar este cambio, ya que entonces el alfil perderá un tiempo en retomar. Se diría que las negras están ansiosas por darle a su alfil de B7 la mayor actividad sobre la gran diagonal. Alfil por C4, las blancas retoman el peón, movilizando una pieza. Caballo B a D7. Esta situación del caballo es característica de las aperturas de peón de dama. El caballo no debe desarrollarse en este caso por C6, ya que bloquearía al peón C. El peón C debe estar libre para avanzar y luchar por el centro. En D7 el caballo está situado en una posición ideal, apoya los avances C5 o E5, atacando el centro, participa en la lucha por la posesión de estas casillas y coopera con el caballo de F6. Enroque del blanco. El rey desaparece de la escena mientras que la torre se presenta en sociedad. Enroque del negro. La ventaja del enroque consiste en que el rey está más seguro en un rincón, refugiado tras la protección de sus tres peones y un sólido caballo, que en el centro y al mismo tiempo se incorpora la torre hacia el centro, donde podrá disponer de mayores posibilidades de entrar en juego. Dama E2. Las dos casillas más efectivas para la dama blanca en la apertura son E2 y C2. En C2, la dama refuerza la acción de la torre sobre la columna, mientras que en la diagonal vigila la importante casilla estratégica de E4, controlando la posible invasión del caballo F6. En E2, la dama impide que las negras disloquen los peones del flanco del rey con alfil por F3. Apoya el avance del peón E, con lo que las blancas monopolizarían el centro, y él evacúa en la casilla D1 para que lo ocupe la torre de F1. El desarrollo de la dama por E2 también tiene otra ventaja. Puede jugar alfil a A6 y las blancas pueden forzar el cambio de alfiles, lo que les permitiría presionar sobre las casillas blancas del campo negro, debilitadas por la desaparición del alfil que las protegía. Caballo D5. El propósito de las negras con esta jugada es liberar un poco su restringida posición, forzando uno o dos cambios. Alfil por E7. Las blancas no tienen nada que objetar al cambio
de algunas piezas, si de esa forma pueden conseguir con su plan de presionar sobre la columna C. La retirada alternativa alfil F4 le concede a las negras la posibilidad de elegir entre demasiadas continuaciones. Podrían jugar caballo por F4, quedándose con la pareja de alfiles, E por F4, caballo F6, seguido de instalando de nuevo una pieza en una casilla de la que no podrá ser desalojada por peones enemigos. También podrían atacar el centro con C5 y por último podrían situar su caballo de D7 en F6 con una posición aceptable. La jugada textual tiene el mérito de reducir las opciones negras. Dama por E7. Esto es preferible a la captura caballo por E7, ya que las negras movilizan su dama y conectan ambas torres. Naturalmente no serviría caballo por C3, alfil por D8, caballo por E2, jaque, alfil por E2, torre por F por D8 y torre por C7. El triunfo de la torre sobre la columna abierta, pues perdían un peón y la partida. Caballo por D5. Esta vez el cambio de caballo les conviene a las blancas, que ahora pueden dictar el curso de los acontecimientos. E por D5, forzado, ya que alfil por D5, alfil por D5, E por D5, torre por C7 cuesta un peón. Al obligar a las negras de tomar de peón, las blancas han conseguido su propósito de bloquear la gran diagonal, de forma que ahora el alfil negro tiene un radio de acción muy limitado. Alfil B5, adelante. La columna C se ha abierto y las acciones sobre ella comienzan con el ataque de la torre sobre el peón C7. Dama D6. Las negras protegen el peón y se disponen a expulsar el alfil blanco con C6. Es demasiado tarde para avanzar el peón a C5, ya que después de C5, como lo vemos ahora, parece una jugada segura, ya que el peón está protegido 3 veces, por el peón de B, por el caballo y por la dama. Y está siendo atacado solamente 2 veces, pero alfil por D7, dama por D7, nótese que un solo movimiento, las blancas le han restado al peón C5 2 piezas defensoras. Entonces D por C5, B por C5 y torre por C5. Las blancas ganan un peón. Torre C2. Las blancas se preparan para doblar torres en E1, insistiendo en la presión. El efecto de doblar torres sobre una columna abierta significa más que doblar su fuerza sobre esa columna. C6, tratando de expulsar al molesto alfil blanco. Alfil D3. Esto es mucho más fuerte que alfil A4, cuando las negras lograrían algún molesto contrajuego con B5, alfil B3, amenazando ganar el alfil con A4. A3, caballo B6 y el caballo se instala con firmeza en C4. Caballo F6. Con feliz inconsciencia ante el peligro que se avecina, las negras siguen con sus planes, que en este caso consisten en incorporar el caballo al ataque, quizás situándolo en E4. Normalmente este procedimiento es recomendable, pero toda estrategia debe estar condicionada por las circunstancias, es decir, la posición concreta. Todas las jugadas deben hacerse en función de las amenazas enemigas, no siguiendo principios arbitrarios que establecen que ciertas jugadas son siempre buenas o malas. Todas las jugadas deben valorarse en función de la posición concreta que se encuentra en el tablero. Las blancas han declarado sus intenciones de presionar al máximo sobre la columna C y el peón de C6. Las negras deben afrontar esa amenaza
utilizando todos sus recursos en la defensa de la columna, o bien poner en marcha un contraataque lo bastante enérgico como para distraer a las fuerzas blancas del proyectado asalto. Las negras tienen que hacer algo para resolver sus dificultades inmediatas y deben hacerlo ya, antes de que su oponente consiga un control absoluto de la columna. Con su última jugada, las negras dejan escapar una oportunidad de oro. Su última oportunidad de jugar, peón a C5, creando tensión en el centro y concediéndole más espacio a sus piezas. Torre F1. Esto fija el peón negro, impidiendo su avance. Si jugara C5, D por C5, B por C5, torre por C5, ganando un peón. Torre a C8. Apresurándose a defender el peón C y renovando ahora que han asumido el peligro, la posibilidad de avanzarlo. Alfil A6. Excelente estrategia. Las blancas quieren eliminar el alfil blanco, ya que las piezas menores son magníficos defensores de los peones atacados por piezas pesadas. Las torres blancas nunca podrían atacar realmente al peón C6 mientras el alfil siga protegiéndolo. Alfil por alfil. ¿Podían jugar otra cosa las negras? Si torre C7, las blancas ganan con alfil por B7, torre por B7, torre C6. O bien, si dama C7, entonces B4 restringe aún más el peón, después de la cual las blancas intensifican la presión con caballo E5. Simplificando, cambiando alfiles y capturan el peón. Dama por A6. La dama penetra en el campo negro, atacando no solo el peón A de forma directa, sino también indirectamente el peón C, con la amenaza de DB7, torre C7, torre por C6, torre B7, torre por D6 y las blancas ganan. Torre C7. Parece bueno, ya que las negras defienden el peón de A7 e impiden la penetración de la dama blanca en B7, pero además se disponen a doblar torres a fin de concederle otro defensor al asediado peón de C6. Caballo E5. La estrategia de las blancas es sencilla. Aplica más presión sobre el peón C, que ahora está atacado por 3 piezas y defendido por 2. C5. La planeada torre F a C8 permitiría a las blancas una bonita victoria. Caballo por C6, torre por C6, dama por C8 jaque, torre por C8, torre por C8 jaque, dama F8, torre por F8 jaque, rey por F8, torre C7, A5 y torre B7. El resto es cosa de niños. Torre por C5. A partir de este momento, las blancas capturan aquello que no esté bien sujeto. Torre por C5. A las negras no les seduce la idea de cambiar piezas con peón de menos. Pero, ¿qué más pueden hacer? Si luchan por la columna C con torre F8, entonces dama por C8 gana como en la nota anterior. Mientras que a torre E7, única casilla de escape de la torre C7, sigue torre C6, dama D8, A3. Cuando la amenaza blanca de ganar a dama con torre C8 y torre 1 a C6 es difícil de neutralizar. O dama B4, caballo D3, dama D2, torres de C a C2, dama A5, dama por A5, B por A5 y el forzado cambio de damas deja en ruinas
la posición negra. Torre por C5. La torre retoma, sin importarle el peón de B6, porque en realidad está clavado, conservando el control de la columna C. Caballo D7. Esto parece atractivo, ya que el caballo ataca dos piezas. Si las blancas responden caballo D7, entonces tras dama por D7, se produce un final de damas y torres que no es fácil de ganar. Las blancas tendrían que avanzar su mayoría de peones en el flanco de rey, exponiendo su rey a unas posibles tablas por jaque perpetuo. Si la torre se retira, por ejemplo aquí, entonces caballo por E5, peón por E5, dama por E5, con posibilidades de tablas. Torre C6. La torre gana tiempo atacando a la dama, lo que le permite rehuir el cambio de caballo. Caballo B8. Las negras están obligadas a realizar esta combinación, ya que la retirada de la dama a E7 sería desastrosa. Después de torre a C7, clavando el caballo, torre D8, defendiendo el caballo, y dama B5, triple ataque, y las blancas ganan una pieza. Torre por D6, simplificación. Esta es la palabra mágica a recordar en finales cuando se dispone de ventaja material. Cuando tenga un peón de ventaja, procure reducir el material y las posibilidades de su oponente, cambiando piezas si eso no debilita la posición. Caballo por A6, naturalmente obligado, y caballo C6. Una jugada magistral. Usted y yo seguramente hubiéramos tomado el peón D, como aquí muestra en esta variable, para quedarnos con dos peones de ventaja. Puede que eso ganase, pero ¿por qué complicar las cosas? ¿Por qué permitir que las negras se adueñen de la columna E con torre C8? ¿Y posibilidades de contraataque? Observe que Pillsbury sigue atacando el peón D con la textual. Añade otra amenaza sobre el peón A e impide que las negras se apoderen de la columna E con torre C8. Porque el jaque de caballo en E7, que sería aquí, estando nuestra torre negra acá de este lado, pues ganaría la torre. En jugadas sutiles como esta, en posiciones aparentemente sencillas y no en sacrificios de dama, es donde se ve la mano del maestro. Juega negras y juega G6. Antes o después, el rey necesitará algún respiro. El rey está además ansioso por participar en la final, jugando G7 en dirección al centro. Caballo por A7. Cae otro peón, mientras que otros dos están amenazados por la torre. Torre A8. Ante la imposibilidad de jugar C8, la torre hace verdaderos esfuerzos por participar en la lucha. Caballo C6. El caballo se retira, pero sigue dispuesto a castigar el emplazamiento de la torre en C8. Con caballo C7, jaque ganándola. Rey G7. Las negras sacan al rey fuera del jaque de caballo, acercándolo al centro. A3. No hay prisa para tomar el peón D. Las blancas pueden proteger a su peón en A de cualquier ataque de la torre en A8 y de paso impiden que el caballo negro pueda jugar a B4. Las blancas han evitado la continuación torre
C por D5, porque seguiría torre C8, torre D6, el caballo no puede moverse debido a la amenaza de mate en la primera fila, caballo B4 y las negras ganan el indefenso caballo. Torre C8. Situando por fin la torre en la ansiada columna, ¿pero acaso podrán las negras utilizarla? G4. El rey blanco también necesita una casilla de escape. Las negras amenazaban ganar pieza con caballo a B8, atacando dos veces al caballo, que no podría escapar. La ruptura de la barrera de peones delante del rey enrocado no tiene consecuencias en el final. Es en la apertura y el medio juego donde estos avances ponen en peligro la seguridad del rey cuando puede ser atacado por las piezas enemigas. Caballo E7. Las negras protegen su peón D, pero a costa de bloquear su torre. Había poca elección porque las blancas amenazaban con jugar caballo E7, atacando la torre negra y un par de peones. Torre a C1 jaque, rey a G2, torre B1, atacando el peón en B, y torre B por B6. Y los dos peones pasados y unidos les aseguran a las blancas una fácil victoria. Caballo E7. Expulsando una vez más la torre de la columna C. Las blancas amenazan la torre, atacan el peón B y dos veces el peón D. Torre a B8. Las negras deben aferrarse al peón B, ya que su pérdida supondría que los peones blancos del flanco de dama tendrían libre vía para coronar. Torre D7. Hay que mantener la tensión. Pillsbury prefiere esta jugada al final de las torres resultante que caballo por D5, caballo por D5, torre por D5, aunque también ganaría. Caballo E6. El caballo debe desplazarse, ya que la tentativa de protegerlo con la torre fallaría por caballo D5 y amenazaría a ganar pieza. Caballo D5. El peón D cae por fin, concediendo a las blancas un peón pasado en esa columna con torre en séptima, sin olvidar los tres peones de ventaja. Torre C8. Al fin de no ser aplastadas gradualmente, las negras entregan otro peón para lograr algún tipo de contrajuego sobre la columna abierta. Si bien la torre penetra en el campo blanco, es posible que pueda capturar un par de peones. En la textual se jugó caballo por B6. Pero las blancas podían haber jugado sólido e impedir la entrada de la torre con caballo C3. Pero capturar el peón de B les deja con tres peones pasados y eso es difícil de resistir. Torre C2. Ocupación de la segunda fila es la consecuencia lógica de dominar una columna abierta con la torre. Esto podría plantear problemas a las blancas, pero en esta posición concreta disponen de antídotos suficientes en forma de todos esos peones pasados listos para ser damas. B4. El peón elude el ataque de la torre. Caballo G5. Nada impide que los peones blancos libres avancen, pero quizá el rey pueda ser vulnerable al ataque conjunto de torre y caballo. A4. Las blancas prosiguen tranquilamente su plan de avanzar los peones avanzados y coronarlos. Era tentador expulsar al caballo con F4, pero esta jugada, lo crea o no, permitirá a las negras hacer tablas. Después de F4 sigue caballo F3, jaque, rey F1, caballo por H2, jaque, rey G1, caballo
F3 jaque, rey F1, torre a D2, caballo a C4, caballo 2, H2, jaque, rey E1 y caballo F3, jaque, tablas por jaque perpetuo. Por supuesto, después de que el caballo da jaque en F3, es un error ir a H1 por la jugada torre H2 mate. Caballo E4. Las negras buscan un medio de penetración. A5. Pillsbury de nuevo resiste la tentación de atacar el caballo, porque volvería a amenazar, seguido de tablas por jaque perpetuo. Caballo por F2. ¿Pueden las negras crear un ataque de mate? A6. Las blancas demuestran la futilidad de los esfuerzos enemigos, sin prestarles la menor atención. Al peón pasado solo le faltan 2 casillas para convertirse en dama y no puede ser detenido. En la posición que vemos en pantalla es las negras abandonaron. Las negras deciden que sería mucho esperar de la suerte que se produjese esta línea. Caballo H3 jaque y que jugara mal el blanco yéndose el rey a H1, caballo G5 y que el blanco cometió otro error avanzando a 7, caballo F3, que convirtiera el blanco en dama y entonces el negro felizmente daría mate en torre H2. Por supuesto, las blancas jugarían en lugar de rey H1 en F1, ganando fácilmente. Muchas gracias amigos por su visita y hasta la vista.